próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales. Hoy estaremos hablando un poco de las tomas de muestras en laboratorios clínicos. A quien en algún momento no le han sacado un poco de sangre para exámenes o otras situaciones. Para eso nos acompaña Edison Rodríguez. Él es bacteriólogo en el municipio de Andes. Edison, bienvenido a Signos Vitales. Buenas tardes, Juliana, para ti, para todos los televidentes. Un placer estar acá el día de hoy. Edison, iniciemos hablando, ¿en qué casos se toman las muestras de sangre y por qué son importantes? Bueno, los exámenes de laboratorio, la importancia principal es que sirven de ayuda diagnóstica para el personal médico. Es un apoyo diagnóstico que les permite a ellos apoyarse para sus consultas médicas, para los posibles diagnósticos, para los tratamientos. Y luego de su diagnóstico para el control de la enfermedad. En sí eso es algo muy importante en la práctica médica. Podemos decir que un examen de laboratorio es como un abanico que se abre inmenso, porque decir diagnóstico de enfermedades pueden ser muchas, y si hablamos de sangre, ¿cuántas cosas se pueden identificar solamente como en esta? Sí, claro, el laboratorio clínico, como tú dices, es un abanico de posibilidades para el médico. Ya de acuerdo a lo que él determine en la consulta, donde quiera enfocar su diagnóstico, pues puede determinar si necesita uno u otro examen. En una toma de muestra, ¿de dónde le pueden sacar sangre? Empecemos por ahí, mejor. Bueno, principalmente los exámenes de sangre se toman en el pliegue del brazo. Es como ese es como el área principal para tomar las muestras. Ya en algunos determinados casos en los que de pronto la punción sea difícil de tomar, porque la persona tiene venas difíciles o en otros casos en donde está ya bajo tratamientos el paciente, por ejemplo, de quimioterapia, en donde las venas se vuelven muy delgaditas, hay que buscar otros lugares, como es por ejemplo en las manos, en los pies, e incluso en determinadas situaciones que se ve más que todo como en los hospitales o en centros médicos, se puede llegar a necesitar las venitas del cuello o de la cabeza, si de pronto están las otras ya ocupadas con tratamientos o ya están muy chuzadas, por decir algo, como para no maltratar más. Entonces en sí, básicamente se podría tomar de casi cualquier parte. Es necesariamente una vena Exacto, de donde sí, se extrae. Es tomar una muestrica de sangre. Como te digo, hay algunas más adecuadas que otras, pero llegado el caso que no se pueda tomar por algún motivo, de cualquier parte serviría. Yo, por ejemplo, he visto que los niños pequeños les sacan del pie, como del talón. ¿Por qué se da? Eso es básicamente por la dificultad que hay para los niños. Entre más pequeños, pues las venas son más delgaditas, son casi como hilos. En los recién nacidos son literalmente hilos lo que tienen. En ese momento, idealmente es el talón, por la facilidad de tomar la muestrica de sangre. Se le aprieta el talón y se hace una puncioncita y ahí se obtiene la muestrica de sangre normalmente para los exámenes. Edison, usted dice que se debe coger una vena, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos algunas. Sí. ¿Cuál sería como la vena indicada para uno decir, de ahí puedo sacar sangre? Pues normalmente la anatomía en todas las personas varía. Tú, por ejemplo, acá tienes una vena que se nota mucho, pero esta vena no es superficial, está muy profunda, entonces no serviría. En sí la anatomía de todos nosotros varía por donde pasan las venas. El personal de la salud, y en este caso pues las enfermeras o auxiliares de laboratorio, que son los encargados pues como de tomar las muestras, es evaluar como cuál es la vena principal en ese pliegue. No hay en sí una que sea la ideal, porque en todos varía la anatomía. Y es como, ¿de qué zona es más fácil que uno le puedan sacar sangre? De ahí, del pliegue. Del pliegue normalmente sí es más fácil, y acá en la muñeca también es fácil, sino que acá normalmente es un poquito más doloroso, y normalmente se utiliza para poner medicamentos, ya como por la comodidad de dejar ahí ya un catéter,
pero idealmente el sitio pues, predilecto para tomar las muestras de sangre sería el brazo. Hablando de esa toma de muestras, ¿cómo qué cantidad le podrían sacar a uno para un examen o varios exámenes en una sola ocasión? Sí, con respecto a eso hay muchos mitos que hablan pues como de que no se puede sacar mucha sangre, que porque puede engordar a las personas o en otros casos dicen que los puede antes enflaquecer. En fin, las muestras que le toman a uno de laboratorio es muy poquito, es muy poca cantidad. En sí los tubitos son alrededor de 5 a 7 mililitros lo que se le saca en cada punción. Y eso es muy poco pues para la cantidad que uno tiene. Claro, si en el cuerpo humano está rondando alrededor de 5 o 6 litros de sangre, eso es y uno va generando sangre también constantemente. Exacto, y luego de tomarla, pues reponerla para el cuerpo es algo completamente normal. Y hay personas que puede que no generen sangre así como tan frecuente, ¿no? Pues ya de pronto con alguna patología de base. Normalmente todos tenemos la capacidad de regenerar sin ningún problema, entonces no hay problema que nos estén sacando continuamente. O sea que yo puedo decir, hoy me sacaron sangre, en 8 días puedo volver y otro poquito y sí, así. Claro, en cualquier momento ya eso puede variar pues de acuerdo también de la necesidad del paciente o de la patología. Si el paciente tiene una patología de base que le exige estar tomándose exámenes de sangre cada 3, 4 días o cada 8 días, no tiene ningún problema. El cuerpo y la médula en sí, que es la encargada de la producción de sangre, está todo el tiempo en esa función de regenerarnos constantemente. Ahí hay una duda y es, usted me dice, las tomas de muestra que son en los tubitos, pues es poca la sangre. Cuando uno dona sangre, también, pero sí hay como un lapso de tiempo que uno le dicen que no puede ser como tan continuo. Sí, claro, porque ahí sí es mucha mayor cantidad la que se extrae. Entonces, tiene también unos requisitos previos, porque lo que vamos a hacer es donar sangre. Unos requisitos previos como para evaluar que las condiciones de salud de la persona sean las adecuadas para tomar la muestra. Y sean adecuadas, para que la otra persona reciba esa sangre. Entonces se evalúa pues algunas condiciones de salud, que no vaya a tener anemia, que esté en el peso adecuado, que esté en una edad adecuada, que en el último tiempo no se haya hecho tatuajes, ni piercing, ni nada que pueda alterar. Que ponga en riesgo la sangre en sí, que pueda tener de pronto algún virus o alguna cosa y pueda hay que asegurarse que la sangre esté completamente bien antes de transfundirla. Edison, usted menciona requisitos. ¿Qué requisitos también tendría uno cuando se tiene que hacer un examen de sangre? ¿O qué preparación debe tener? Sí, para los exámenes de sangre, pues en sí se cree que todos requieren ayuno, no todos requieren ayuno. Hay algunos exámenes que sí es necesario el ayuno, pero no. Hay otros que definitivamente no se requiere. Las condiciones de los exámenes varían de acuerdo al examen. Entonces, por ejemplo, en este caso es muy importante que la persona que tiene algunos examencitos pendientes por hacerse, lo ideal es que se comuniquen antes con el laboratorio en donde se lo van a realizar para que les indiquen cuáles son las condiciones ideales para los exámenes. En general se podría estar hablando pues como de un ayuno entre 10, 12 horas, que el día anterior no haya ingerido alcohol o alguna no haya ingerido alcohol, claro, muy importante eso, el alcohol, alguna sustancia pues alucinógena o que haya estado como en unas condiciones anormales a las que está normalmente, es decir, que de pronto no haya hecho el ejercicio súper intenso que nunca hizo o que nunca hace pues normalmente, o no, que esté como en condiciones basales, en las condiciones normales, o que de pronto haya salido y se haya comido la comida también de que no es normal que se la coma y que esté muy cargada en grasas, en harinas, en azúcar. Exacto, en azúcar. Entonces estar como con las condiciones normales. Edison, usted nos menciona ahorita detrás de cámaras, lleva 12 años en el municipio de Andes ejerciendo esta labor, y quisiera que nos basáramos en esa experiencia como para hablar cuáles son como esos exámenes más frecuentes que puede tomarse la gente en cuanto a la sangre, para que se extraen en el municipio de Andes la mayoría de personas.
Juli, los exámenes más frecuentes en sí son como los básicos, son el del azúcar, la orina, el hemograma, que yo creo que todos hemos escuchado hablar como de esos exámenes o al menos en algún momento nos los han llegado a realizar. También hay algunos exámenes que son de control, pues que nos debemos hacer frecuentemente así estemos bien de salud, como es la citología en las mujeres, el examen de próstata en los hombres ya mayores de 40 años. Yo creo que esas son como las cositas más generales, más comunes. Usted con lo que menciona, no es solamente que en un laboratorio clínico le saquen a uno sangre, como venía yo hablando de que las venas, no sé qué otras cosas hacen allá o qué otros exámenes uno puede tener. Claro, pues como hablamos en un principio, el laboratorio básicamente es una ayuda diagnóstica de la práctica médica y como tal pues hay una amplia posibilidad de estas ayudas en el laboratorio. Estarían entonces las muestras de sangre, estarían muestras de orina, muestras de materia fecal, muestras de esputo. ¿Qué es esputo? El esputo es lo que desgarramos cuando tenemos infecciones respiratorias. Cuando uno tose y desgarra la flema, es el esputo que en sí se solicita el estudio cuando hay infecciones respiratorias para prevenir que de pronto no haya tuberculosis. Están también los examencitos de piel, cuando se requiere de pronto descartar alguna muestra de hongos. Que vendría a ser más superficial. Sí, claro, superficial. Cuando hay alguna heridita, alguna lesión en la piel, de pronto se quiere descartar que no sea un hongo, se hace un examen, se llama un examen de KOH para hongos y descarta la posibilidad de que sea un hongo. Algunas recomendaciones cuando uno va, por ejemplo, al laboratorio clínico, independientemente como del examen o el procedimiento que se deba hacer, sí o sí una persona debe llevar esto o qué. A ver, recomendaciones, más que todo pues haber cumplido con los requisitos previos del examen, habiendo preguntado antes, eso es primordial para poder llevar las muestras que necesitan, porque muchas veces llegan al laboratorio y no llevan las muestras que son porque no preguntaron. Entonces, haber cerciorado bien de los requisitos para cumplir con las condiciones que ellos deben de cumplir y llevar las muestras que tienen que llevar. Ir tranquilos, no agitarse antes de ir al laboratorio, no llegar corriendo o tensionado, que de pronto vayan a hacerle algo malo. Claro que sí, eso es primordial. En algunas personas es difícil, los que les tienen pues como muchas fobias o miedos a las agujas. Claro, pero en sí es como ir tranquilo y dispuesto a lo que le van a hacer. Claro, y dispuesto porque en sí no hay reacciones pues muy adversas que se puedan presentar. Edison, usted nos mencionaba ahorita como el procedimiento que se le realiza a la sangre una vez se extrae pues como de la persona y que depende de los exámenes. Hay el tema de las muestras de ADN, eso de la paternidad, también es como con sangre. ¿Cómo se vendría a hacer? ¿Cómo se separa? Porque pues me parece que es algo complejo usted identificar que esta persona tiene la misma sangre de la otra, ¿cómo se logra? Sí, claro, y eso es algo que causa mucha curiosidad pues como decía en la comunidad. Las pruebas de paternidad son unas pruebas de filiación que básicamente lo que buscan es mirar compatibilidades de los genes para poder determinar si hay paternidad o no. Se analizan determinados marcadores genéticos, normalmente son entre 19 y 23, y de acuerdo a las compatibilidades o incompatibilidades se aprueba o se descarta la paternidad. Las pruebas de paternidad, lo que hacemos acá en el laboratorio es simplemente tomar las muestras, los datos, cumplir con algunos requisitos, porque en realidad pues el proceso de la muestra como tal lo debe hacer un laboratorio de genética. En Antioquia hay muy pocos laboratorios de genética y lo que hacen los demás laboratorios es como servir de referencia. Entonces nosotros luego de verificar pues ciertas
ciertos requisitos, porque tampoco se puede realizar a cualquier persona sin cumplir esos requisitos. No es que cualquier persona pueda llevar a un niño, venga, quiero saber si él es niño mío. No, hay que cumplir primero con unos protocolos que por ley nos exigen. Y son muchos, podemos mencionar algunos. Por ejemplo, algo muy importante, que la mamá esté consciente y apruebe que se le realice la prueba de paternidad al niño, porque obviamente mientras el niño sea menor de edad, la mamá es la que tiene la potestad sobre el niño en caso de que el señor no le hubiera dado el apellido. Entonces, si el señor no le dio el apellido, que es algo muy común, que van al laboratorio y dicen, le quiero hacer la prueba a este niño, yo no le he dado el apellido ni nada y se le quiero hacer escondido a la mamá. Legalmente ese señor, frente a la ley, es un desconocido para el niño, porque no aparece reconocido en el registro, no es el papá. En ese caso se necesita que la mamá apruebe la prueba, que la mamá vaya al laboratorio, firme, ponga la huella y se haga todo muy transparente para poder proceder a hacerle la prueba de paternidad al niño. Sin eso no es posible. Hay veces que uno ve en películas que las mamás dejan los hijos y se van y vuelven 15, 20 años después. Como uno como mujer también puede comprobar, este es el hijo mío, con una prueba de paternidad. Sí, claro, incluso en las pruebas que realizamos en el laboratorio se incluye a la madre en caso de ella querer, también se incluye en el análisis. Sería el mismo procedimiento. Claro, e incluso tiene el mismo costo, simplemente le tomamos la prueba a los tres implicados en la prueba, al señor el cual se quiere descartar o aprobar la paternidad, a la mamá y al niño. ¿Y cuánto se demora una prueba? Las pruebas de paternidad están alrededor de 20 días. Pero porque sí son como más complejas. Claro, en sí el proceso es mucho más complejo, requiere, así se toma una muestrica de sangre, porque lo que se toma por una prueba de paternidad es una manchita de sangre. Menos que... Mucho menos. Que los tubitos. Básicamente unas goteritas. De cualquier parte del cuerpo se podría hacer una prueba de paternidad. No necesita que sea de las venas. No necesariamente, no. Se podría hacer de cualquier parte, que eso es otra cosa que la gente es muy común. Venga, le puedo traer un cabello, le puedo traer alguna cosa y no es tan fácil. Tampoco es así. Porque si la persona no quiere que sea... no quiere o quiere que la paternidad salga negativa, pues va a llevar un cabello a otra persona y nosotros no podríamos comprobarlo. Entonces, obligatoriamente tiene que ir al laboratorio y estar presente la persona para nosotros tomarle la muestra. Edison, cuando uno le toman una muestra de sangre, ¿uno se podría marear o qué podría pasar después de que uno le extraen sangre? En sí los efectos adversos pues son muy pocos. Sí podría llegar a suceder eso, en muy pocas personas se da. Pues la mayoría no tenemos ningún problema, luego de que nos tomen la muestra de sangre pues salimos y podemos continuar con la vida común y corriente. Ya eso depende también como de las fobias con las que tenga la persona antes de, si la persona tiene de pronto una fobia muy grande o mucho miedo para tomarla, en el momento de tomarle la muestra sí puede presentar un poquito de mareo, de sudoración, hasta ganas de vomitar. O se puede incluso desmayar, porque ha sucedido también que en una toma de sangre las personas se desmayan, claro, de la fobia que tienen, se desmayan, e incluso nos ha sucedido que se ha desmayado el acompañante de la persona, e incluso con niños, llevan al niño a tomarle la prueba y el adulto al ver el procedimiento que está tomándole la muestra al niño, él es el que se desmaya. Ay, juepucha. Es como por la fobia que le tienen al examen. Entonces en sí las fobias, en sí los efectos adversos es más relacionado a eso, a los miedos a los miedos con los que van. Entonces obviamente ya van a salir con mayor malestar, con sensación de mareo, desaliento, vómito. Usted lo menciona, la fobia puede ser como un factor que afecte un poco, como que el proceso sea rápido, que se pueda hacer como de la mejor manera, que otras cosas podrían afectar, como cuando uno le van a hacer una toma de sangre. Por ejemplo, yo he escuchado el frío, que también pues puede como que se resguarden las venitas. Sí, puede dar más dificultades, sí. De pronto el frío, claro, hace que las venas se escondan un poquito, entonces le genera mayor dificultad a la enfermera o al profesional que le esté tomando la muestra. O una persona, por ejemplo, que sufra de, cuando se le sube la presión, ¿cómo es que se llama?
hipertensión. De hipertensión. ¿Se le puede sacar sangre así la tenga alta, Sí, bajita? sí, No hay sí, problema. Sí, no hay ninguna contraindicación. En sí, las muestras de sangre no tienen muchas contraindicaciones. De que puedan alterar. No, de que por determinada circunstancia no se puedan tomar, no, incluso en muchas ocasiones, cuando hay malestares muy fuertes o la persona está muy decaída o incluso inconsciente o algo, la toma de muestra se hace necesaria como para mirar posibles causas del malestar que tenga la persona. Hay algo que son los mitos. Yo creo que es un sector que sí tiene muchos mitos con relación a las tomas. Puede que a veces digan, no, ese examen no es mío, o qué cosas encuentra uno cuando está como en ese medio. Sí. No, yo creo que de todo un poquito. Como son tantos los exámenes que hacemos, hay muchas de esas, como de esos mitos. Lo que tú dices es cierto, lo de la traslocación de exámenes, pues de resultados que puede llegar a darse, pero yo creo que de pronto en instituciones o en laboratorios que no tengan una buena sistematización del trabajo, que no tengan todo... como ya muy monitorizado. Exacto, todo bien organizado. Normalmente, por ejemplo, en un laboratorio bien organizado es muy difícil que eso pase, porque desde que la muestra entra ya lleva una configuración, está todo a través de un software. Entonces eso disminuye mucho esos posibles errores. Pues, mitos asociados, de pronto se cree que una punción rápida es porque la enfermera es muy buena y que si de pronto no fue tan rápida sino que necesitó otro chuzón es porque ya es muy mala y no sabe bien. Ajá. Y no, eso también es falso, porque muchas veces una muestra de sangre es difícil porque no se hace, porque depende de muchos factores. Depende de la anatomía de la persona, de cómo estén las venas, de los tratamientos que la persona pueda tener o de las enfermedades de base, incluso a veces hasta el material de los tubitos que se utiliza para tomar la muestra. Si estos fallan, entonces hay que volverlo a chuzar. Entonces no siempre es una mala práctica si no se haya tomado la muestra en el primer intento. Yo quisiera que pasáramos como el tema de la sangre, usted ahorita lo mencionaba, y también como una toma de muestras de orina, de materia fecal, la citología. Ahondemos un poquito como en esas otras tomas que se llevan a cabo y qué cosas se deben tener en cuenta, porque muchas veces son muestras que las mandan para la casa, entonces en dónde se deben almacenar, cómo, cada cuánto, como qué requerimientos tienen. Bueno, entonces de las muestras que son más frecuentes, aparte de las sanguíneas que son las principales en el laboratorio, estaría la muestra de orina, que es obviamente las demás muestras hay que recogerlas en la casa, perdón. Esta muestrita de orina principalmente, entonces, la persona en la casa, las condiciones básicas para realizarla sería levantarse de la cama y aguantarse las ganas de orinar. Primero ir a asearse bien los genitales o bañarse, y ya luego de eso, botar el primer chorrito sanitario y recoger el segundo chorrito. Luego de tener la muestra ya recogida, lo ideal es llevarla lo más pronto posible al laboratorio. En caso de que no se pueda, pues meterla en la nevera y tan pronto se pueda ir al laboratorio. Pero lo ideal es ir inmediatamente. Ah, ya. O sea, ¿cuánto tiempo podría yo esperar mientras voy al hospital, por ejemplo, la entrego o al laboratorio clínico? En refrigeración puede durar un poquito más, puede durar de 5 horas, 4 horas. Uh-huh. Ya en el medio ambiente, si se tiene todo el tiempo, si tratas de llevarla en menos de 2 horitas al laboratorio. Es un dato bien importante. Claro, 2 horas. De igual manera también la muestra de materia fecal. Esta no tiene ninguna condición pues para recogerla, pero sí es importante que luego de recogida llevarla inmediatamente al laboratorio, si no también se podría conservar pues en la nevera, igual que... Esa sí puede ser como a cualquier hora del día, no necesita un aseo previo. Exacto, no, esa no tiene ninguna... Como pueda. Sí, esa no tiene ninguna indicación, simplemente ya ahí nos tocaría con una vasenillita o algo. Los frasquitos recolectores de materia fecal normalmente tienen como una palita. Luego de recogerla en una vasenilla o algo, echar un poquito en el frasquito y llevarlo al laboratorio lo más pronto posible. También, si no se puede llevarla, pues en la nevera nos puede durar unas horas, o incluso personas que son muy difíciles también que hagan del cuerpo, que nomás hacen en la noche,
se podría conservar en la nevera, en la puerta de la nevera, y llevarla al otro día lo más temprano que pueda al laboratorio. Usted lo menciona, los recipientes. ¿Tienen que ser algunos específicos o yo puedo decir, yo tengo un tarrito limpiecito en la casa, puedo utilizarlo pues como para lo que lo necesite? Eso depende del tarrito, pues normalmente los tarritos que utilizan no están muy limpios, entonces no es lo ideal. Ajá. Normalmente contaminan de una u otra manera la muestra. Que yo lo lavé bien o que yo lo puse a hervir, pero si quedan residuos, contamina, porque ahí lo que vamos a ver o a buscar son bacterias, entonces fácilmente va a salir mal. Puede haber una contaminación. Hoy en día lo ideal es una muestrica de la farmacia, un tarrito, que son fáciles de conseguir, son baratos y esos vienen como con alguna sanidad específica. Claro, ya esos vienen empacados cada uno independiente y desinfectados, que no sería sino destaparlo en el momento en el que se vaya a hacer la recolección y ir a recogerlos. Eso sí, con eso sí iríamos a la fija. Yo creo que ahí nos dio un tip bien interesante y es conservarlo siempre en la puerta de la nevera, siempre y cuando no se vaya a ir de una vez como a la entrega. Pasemos a la citología. Yo creo que para las mujeres ese es un tema que es complejo, para muchas, para otras pues es un tema algo normal, como qué es lo que uno más encuentra en este medio o cuáles son como esas recomendaciones cuando se deben hacer la citología. Sí, la citología es algo, pues obviamente un examen preventivo que lo debería realizar toda mujer luego de empezar relaciones, a partir del año, los 2 años, luego de empezar relaciones sexuales, hacerlo cada año. Las condiciones principales de la citología para realizarla en el laboratorio es no tener relaciones sexuales el día anterior, no estarse aplicando nada vaginal, ni cremas vaginales, ni óvulos, siquiera 8 días antes, porque estos sí dejan pues más residuos de contaminación y no tener el periodo menstrual, que también haya luego de que se haya ido, hayan transcurrido unos 4 o 5 días, también para no encontrar pues residuos todavía del periodo en el momento de tomar la muestra. Entonces sería como 4 o 5 días después del periodo menstrual y relaciones sexuales un día antes. Sí, tan siquiera el día anterior. Antes se creía que era más necesario, pero en sí no va a afectar pues el diagnóstico para nada. Entonces no, hay mucha gente que cree también que no, hay que dejar de tener relaciones 8 días, 15 días antes. Ajá. Y dicen que por eso yo no la hago. No es una excusa. No es una excusa para hacérsela. Yo quisiera que explicáramos un poco cómo es este procedimiento, pues como qué es lo que se le extrae a la mujer y qué permite identificar. Bueno, la citología básicamente lo que permite o lo que pretende es prevenir el cáncer de cuello uterino. Este cáncer está asociado al virus del papiloma humano que se ubica en el cuello uterino, es decir, en el fondo del canal vaginal está el cuello uterino, ahí se aloja el virus que se cree que se transmite por transmisión sexual. La citología es un examen sencillo, yo creo que las que se lo han hecho pueden dar pues, testimonio de eso. La paciente llega, la enfermera la atiende, le llena unos daticos, luego se acuesta en la camilla y luego pues obviamente haberla informado bien del procedimiento, se le introduce un espéculo y para abrir un poquito el canal vaginal y lo que se toma es con un escobilloncito, que es un palito con unas cerditas como un copito, como un copito, se toca en la parte del cuello uterino, se toca porque no se le va a arrancar un pedacito también como de pronto se cree. No, se toca en el cuello uterino, se toma una muestrica por los lados y eso se extiende en una plaquita, se extienden las celulitas que se tomaron ahí en el momento. Esas células son las que se van a estudiar y son las que se alteran en el momento de empezar un cáncer o de empezar alguna patología allí en el cuello uterino, se van a evidenciar ahí en las celulitas. Entonces la principal función de la citología es eso, es detectar que en esas celulitas hayan cambios tempranos y que de pronto estén asociados a un posible cáncer futuro. Cuando una mujer se hace la citología a tiempo y se puede detectar una lesioncita a tiempo,
se puede prevenir. Es muy fácil el tratamiento, muy fácil, y es lo que se busca con la citología, porque muchas mujeres también dicen, no, yo no me la hago porque es que yo no siento nada, yo nunca he sentido nada. Pues no, es que cuando sienta algo quizás ya es porque hay alguna lesión importante. Entonces lo ideal es, si uno no siente nada, de manera preventiva, cuidando la salud de la persona, ir a realizar el chequeíto. Edison, hablamos de los exámenes de sangre, los exámenes de orina, de materia fecal, la citología. ¿Qué otros exámenes se podría realizar uno? Pues como ¿qué otras cosas le pueden extraer a uno para una toma de muestra en un laboratorio clínico? Ya. No, de todo un laboratorio, sí, yo diría que no tiene fin, porque si el médico requiere alguna cosa por algo que ni él entiende, habría que tomarla, es decir, alguna lesión en la piel, una especie de nacido, habría que hacer de pronto un cultivo. Hay lesiones por parásitos que producen también lesiones que son como huecos, como la leishmania. Que también se evalúa como. Claro, también hay que tomar la muestra directamente de la piel. Esas son enfermedades más que todo tropicales, por acá no se ven mucho, pero en los lugares tropicales, donde está la malaria, leishmania, tripanosoma, entre otros, hay que tomar también muestras de piel, porque las afectan directamente, estos microorganismos afectan directamente la piel. No en sí, de todo, se puede tomar muestra de un ojo, de una secreción ocular. Eso le iba a preguntar, porque nosotros, por ejemplo, fluidos tenemos en los oídos, en la nariz, en los ojos, en la boca. De todas esas partes uno podría tomar algo. Claro, si una persona está presentando una infección que de pronto el médico no ha sido capaz de tratarla, una supuración en el ojo o en el oído que no responde a tratamientos, habría que hacerle también un cultivo. Para eso también habría que tomarle una muestrica directamente. Todo, incluso hay algunas, por ejemplo, hay algunas infecciones en las mujeres que afectan las glándulas mamarias y puede producir alguna secrecioncita, también se toma. En sí el estudio el laboratorio es, yo creo que la principal ayuda diagnóstica del médico. Hay otras ya también, como rayos X, ecografías, que también son apoyo diagnóstico en la práctica médica. En sí el laboratorio cumple esa función y creo que es uno de los más importantes, o el de la base, pues, del médico. Edison, se nos está acabando el tiempo y quisiera pues que nos diera como algunas recomendaciones a la hora de ir a realizarnos algún procedimiento en un laboratorio clínico, antes y después de acuerdo pues como a lo que mencionábamos ahorita, tantos mitos que se tienen, a veces como tantas preocupaciones con las que van las personas, que pueden alterar como los exámenes. Claro, yo creo que pues primero que todo escoger un laboratorio de confianza, porque ahí pues radica también la importancia o la tranquilidad del paciente. Luego de eso, de escoger pues el laboratorio donde se va a realizar, asesorarse bien de los exámenes para llevar la muestra en las condiciones adecuadas, para ir cumpliendo los requisitos. De eso depende también de que los análisis sean bien hechos y los resultados sean los adecuados para la persona. Y lo que hablamos ahorita, no hacer cosas que de pronto normalmente no hace, como tomar licor o consumir sustancias. No, ir con las condiciones adecuadas, ir con la tranquilidad y la disposición de que es un procedimiento sencillo, de que no tiene mayores recomendaciones o efectos adversos, perdón. Ya luego de tomar la muestra en sí, la mayoría de las personas pueden continuar con su vida normal. Si de pronto sale con malestar o algo, de pronto una aromática mientras pasa el malestar, que pienso yo es algo más mental que en sí algo realmente fisiológico. Edison, muchísimas gracias por estar en Signos Vitales. Muchas gracias a ti, Juli, por la invitación. Y ojalá tenerlo nuevamente por acá. Televidentes, de esta manera finalizamos Signos Vitales. Estuvimos aprendiendo el día de hoy un poco de las tomas de muestras que se desarrollan en los laboratorios clínicos. Nos vemos en una próxima oportunidad.